Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Pues fíjense, este sábado 3 de diciembre, pues que es que no sé yo si me siento activa o me siento parada o no sé cómo me siento. Dice Escrivá que, total, estar en el paro o ser un parado es cuestión de cómo uno se sienta. Así que manda, es que de verdad. En fin, que es el mismo que esta semana nos ha intentado vender que aumentar los años de cálculo para la pensión no importa, que es neutro, sí neutro. Neutro eres tú, estás neutro tú. Neutro, que hemos hecho los cálculos aquí en Libertad Digital, nuestros compañeros, y mínimo 800 euros de menos. ¿Para qué nos engañan? Si es que es alucinante. Bueno, el caso es que, bueno, pues ya lo ven, los precios, bueno, se han moderado algo en la subida. Estamos todavía hablando de inflaciones tremendas, aunque bueno, pues parece que se enfadan si no decimos que somos ahora el mejor país, para una cosa que somos los mejores. Ha salido también las cifras del paro. Seguimos siendo los campeones, a pesar de todo lo que digan. Campeones en los fijos discontinuos, campeones en el maquillaje de las cifras, campeones en el porcentaje de paro sobre la población activa. En fin, ¿qué quieren que les diga? Que las cosas siguen bastante mal, a pesar de que, bueno, BBVA ve una rendija que en vez de crecer el año que viene al 1, vamos a crecer al 1,2, bueno, pues vale. Y ya el gobierno con eso ha hecho, bueno, una tesis doctoral, como hasta el BBVA dice ya que las cosas van a ir mucho mejor. El Banco de España, más prudente, dice, bueno, quizá este trimestre no haya recesión, pero vamos, nos está rondando y el estancamiento de todo, de la economía, de los datos de empleo y todo eso es un hecho. Así que vamos a ir con todo esto, mientras, por supuesto, el gobierno está pidiendo prórrogas a Bruselas para presentar los planes a los que se había comprometido y sobre todo reduciendo los avales que pedían, porque así no había forma de dar ni un euro a nadie. Era el 100% de avales. Pues si tengo que poner el 100% de avales, pues quédese usted con el dinero y ya me lo busco yo por otro lado, ¿sabes lo que le digo? Así que lo han bajado al 20%. Vamos a ver qué significa esto ahora con los periodistas que me acompañan hoy. Bueno, pues hoy me acompaña María Vega, ¿qué tal? De Inverte al Español, muy bien. Muy bien, ¿Te sientes activa o parada o cómo te sientes? Yo de momento toco madera, me siento activa. Y Carlos Cuesta, muy buenas. Nuestro compañero aquí adjunto de Libertad Digital, que no sé cómo se siente, muy activo porque no para, o sea, no hace falta. Te recuerdo, que tenemos incendios varios. Te recuerdo que tenemos espectadores en la Libertad Digital Televisión que ven que estás hiperactivo, no activo, activos. Señor Escrivá, no, hiperactivo, que se le ha olvidado. Ayer cogí Yolanda Díaz y con mis datos cuenta 5. Sí, ya te digo. Y desde luego sentimiento de parado no tiene, así que bueno, ninguno de los de aquí tenemos sentimiento de parado. Pero es que hay que fastidiarse las cosas que hay que escuchar. Bueno, a mí me parece, de todo lo que ha pasado, lo más gordo, lo que a más gente, a más millones de personas afecta en este momento, es qué van a hacer con el futuro de las pensiones. Esta semana nos ha alargado esa especie de bomba de humo el señor Escrivá de el aumento en el número de años, quitándole 2, que dice que ya con eso es neutro. Dice, pues si es neutro, menuda reforma. O de sea, 25 a 30. Digo yo que salen 5, no, menos 2 además, dice neutro. No, pero como dice, y quito los dos peores, pues ya tal. Dice, pues ya, pero es que, vamos a ver, no se trata de hacer una reforma que haga más sostenible el sistema. Si usted dice que es neutro, no consigue nada. ¿Yo estoy tonta o es que no lo entiendo bien? O es que alguien ha calculado mal. O sea, yo qué sé. Sí, o que no nos habían dicho la verdad. Bueno, es que básicamente Escrivá está diciendo como que el sistema de las pensiones lo aguanta todo, ¿no? Porque es muy sostenible y según decía él es que hay unos cuantos economistas que están pagados por bancos, por fondos de pensiones que nos decían que las pensiones no eran sostenibles, pero según él sí que lo eran, ¿no? Entonces hemos revalorizado las pensiones para 2023 al 8,5%, que son 15.000 millones de euros más
al año que se van acumulando, y entonces una vez aprobado todo esto y dicho que todos los servicios de estudios pues que se han inventado que tenemos un problema con las pensiones, ahora se quita la careta para la segunda parte de la reforma y empieza a decir pues que hay que acometer recortes, y como la palabra recortes suena mal, pues hablamos de la fórmula de cómputo, o sea, de los años de cómputo para la pensión, y evidentemente pues claro, pues ya Zapatero hizo un primer aumento de 15 a 25 años que supuso pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas futuros, y ahora pues irá hasta 30 y supondrá más pérdida de poder adquisitivo, pero es que realmente el sistema de pensiones que tenemos necesita una reforma. Entonces podemos dar las vueltas que quieramos, y además si vamos derogando reformas pasadas como se ha hecho con la del PP, perdemos años, con lo cual el sacrificio que habrá que hacer a futuro será más grande. Si esto solo tiene una... Mira, lo cierra y lo vuelve a abrir de cero. Entonces vamos a empezar ahora de cero, con un periodo transitorio obviamente de la gente que está pues a unos años o la gente que ya está jubilada, pero esto es así, o sea, o lo cierras y lo vuelves a abrir y piensas en a qué edad ahora la gente se muere. Es que claro, esto estaba pensado para cuando la gente cobraba la pensión pues 4 o 5 años, pero no 20 como cobramos ahora. Sí. O sea, las pensiones han estado arrastrando déficits de 8.000, 9.000, 10.000 millones de una forma muy habitual. El problema es que ahora no arrastran 8.000, 9.000, claro. 10.000. Si te coges todas las cifras reales, es decir, lo que se denomina déficit estructural, y coges la parte que declaran en déficit, ¿vale? 7.000 y pico millones. La parte de créditos, de préstamos que hacen, que no se van a devolver, obviamente, y de momento nos están devolviendo, 10.000. Y la parte de transferencias que les meten durante el año, 39.000, te sale la fotografía real de cuál es el boquete. Es decir, hemos pasado de déficits hace 15, 20 años de 8.000, 9.000 millones a déficits de 56.000 millones. Es decir, la caja se está vaciando, obviamente. ¿Qué ha hecho este gobierno mientras? Ha dicho, venga, IPC para todos. Al final no era el IPC, bueno, era una fórmula intermedia, bueno, me da lo mismo. La cuestión es que han metido una partida de gasto muy adicional. Pues si tú estabas ya incrementando los gastos y le metes una partida de gasto adicional, ¿qué haces? ¿Solucionas o no solucionas? Nos ha llamado Europa y nos ha dicho, señores, vamos a ver, ustedes engañen a los votantes lo que quieran, pero que aquí nos dedicamos a sumar y restar, y nos hemos dado cuenta de que evidentemente ustedes van directos a la quiebra del sistema de pensiones. Tienen que hacer algo. Le llaman a Escrivá, y Escrivá efectivamente presenta esto. ¿Por qué lo presenta? Porque recorta las pensiones. Una media de 800 euros por pensionista. Recorta las pensiones. Porque si no, no se lo hubiesen pedido. Y en ese momento es cuando Escrivá se vuelve y dice, pero es neutro, ¿eh? Atención que es neutro. Miren, de verdad, ya empiecen a tratar con un poco de respeto a los votantes, contribuyentes, pensionistas, trabajadores, porque da vergüenza ajena. Pero en Bruselas se van a tragar que si son 30, pero luego le quito los 2, pero luego todas estas maniobras que se orquestadas de estas de quito y pongo, que es el trilero, o sea, te quito, claro. Te pongo, al final ya no sabes hacer las cuentas, porque es, ¿y ahora qué? O sea, no, y es que además el trilero está cogiendo las cotizaciones sociales por otra parte, ¿no? Porque quiere aumentar las cotizaciones sociales, y de hecho es parte del MEI, del mecanismo intergeneracional, y eso a Bruselas no le gusta, porque eso es un impuesto al trabajo, con lo cual es que estás dañando más la competitividad del país, y bueno, no todo cuela. Es verdad que Bruselas, bueno, pues la otra crisis estuvo más activa que ahora y ahora dice las cosas de aquella manera, pero es verdad también que tiene que aprobar los desembolsos de los fondos europeos, y esta reforma está dentro de los hitos a los que se ha comprometido España, y en estas condiciones pues es difícil que... Bueno, pero vamos a ver, que es que yo estoy harta ya de los hitos. ¿Qué hitos han cumplido? Y nos han dado ya 20 y pico mil millones. Perdona, ¿Qué estás hitos? hablando de Pedro I el histórico. ¿Pero qué ¿No hitos? has visto los hitos? Sí, Hay por todos los lados. Sí, claro. Es el presidente más guapo de la historia. Sí. Es el presidente que más miente de la historia. Eso sí. Es el presidente con más alianzas impresentables de la historia. A mí más guapo no, pero el más mentiroso, vamos, te lo digo ya. No, pero es verdad, o sea, es que Bruselas se está tragando con todo. Sí. O sea, está tragando con todo, pero... Que te presenten esto de 30, lo aumento a 30 para el 38, pero que es medio año, son 5 meses me parece cada año. Pero luego le quito los 2 peores y dice, pues entonces, o sea, ¿qué reforma es esta? Pero bueno, a ver, en un primer momento sí que ha agilizado la entrega de fondos, y bueno, han querido, digamos, que hacer una redención frente a la crisis anterior y decir, aquí tenéis el dinero, ya lo comprobaremos, tenéis que cumplir estos hitos, y luego, pero todos los hitos no valen lo mismo. De hecho, ahora lo que está trabajando Bruselas activamente es en ver cómo se penaliza el incumplimiento, ¿no? Y hay unas fórmulas de cálculo que son oficiosas, pero en esas fórmulas de cálculo ya pues se dice que, por ejemplo, no cumplir con la reforma de las pensiones sí que tendría un coste muy importante. Al final no es lo mismo la ley de los riders, que también fue uno de los hitos, que la reforma de las pensiones. Imagínate. Que tenemos un agujero ahí descomunal. Bueno, pero otro hito he leído estos días, que era que Televisión Española hiciera más programas.
que con fondos europeos, porque había que gastarlos. Y los paneles solares. O sea, por todo el mundo favor, sabe, es que hay de manifestaciones verdad, o sea, por las calles es que son pidiendo unas queremos cosas... paneles, queremos... Bueno, vamos a ver, aquí hay unos que están haciendo cuentas y otros que están haciendo cuentos. O sea, los cuentos son los lemas políticos, los hitos políticos y luego están las cuentas. O sea, ¿qué es lo que importa de todo lo que ellos han comprometido con Bruselas? La parte política de su historia, mire, ahora he sacado a Franco, vale, que muy bien, venga, déjeme ya en paz. No, lo que importa es efectivamente si el sistema nuestro, que está recibiendo ayuda y que está recibiendo endeudamientos que van totalmente solidarizados dentro del sistema de colocación de deuda europea, si nosotros vamos a ser capaces de devolverlos o no. O sea, esa es la gran pregunta y esa es la preocupación que tiene en estos momentos Bruselas. Y una de las grandes partidas que se te estructuraliza en cualquier sociedad, que es la de las pensiones, en España está desbocada. Y esa es la historia. Entonces nos han pegado un telefonazo, evidentemente, y nos han dicho, oiga, no me puedo creer que usted vaya a tener unas finanzas, vamos a utilizar la mítica palabra, sostenibles, ahora que se pone con todo, no nos lo creemos y las principales partidas que le van a ir metiendo a usted en un déficit estructural se están disparando. La partida de empleados públicos. Hemos superado los 3,5 millones. Es que cuando empezó este señor con la partida de empleados públicos estaba en 2,9, estamos en 3,5. Lo digo porque con las cifras que están dando de creación de empleo, que luego hay que empezar a quitar por todos los lados, pero es que como quites la partida de creación de puestos públicos, es que se te queda eso más triste que un bocadillo de polvorones, perdón por la explicación. Entonces, y la siguiente gran partida que preocupa en Bruselas, evidentemente, son las pensiones. ¿Por qué? Porque si tú miras la pirámide poblacional que tenemos nosotros, se va a seguir disparando, entonces no le puedes echar gasolina al fuego. Vamos ahora precisamente lo enlazamos con el paro, sí. O sea, ya no es el mes de tal, el mes de cual, que están contentísimos porque aquí también ha sido neutro. La creación de empleo en noviembre también ha sido neutra. Y el dato, el mejor de no sé cuántos miles de años, de noviembre de miles de años. La realidad es que mientras Europa, la eurozona, está en un 6, algo, en mínimo histórico de desempleo, España sigue en el doble. La realidad es que ya no es que lo digamos nosotros, no sé cuántas instituciones. FEDEA acaba de publicar un informe en el que se asegura que las cifras están maquilladas y que hay 440.000 parados más, que son el 500.000 que venimos diciendo nosotros desde hace mucho. Y aparte de eso, encima quieren, como decías María, subir las cotizaciones, con lo cual yo no encuentro una lógica entre el problema que tienes con el sistema de pensiones y el problema que tienes con el mercado laboral, que encima te engañas a ti mismo y te haces trampas en el solitario. Sí, te engañas a ti mismo porque, claro, los fijos discontinuos que están en su casa sin trabajar y los contratos indefinidos que se están firmando a unas pocas horas, quiero decir, a tiempo parcial y no a tiempo completo, pues desde luego que no contribuyen mucho a llenar las arcas de la seguridad social, ¿no? Que al final es lo que necesitas para pagar las pensiones. Claro, porque de hecho una cosa, María, o sea, aunque hay más gente trabajando, las horas trabajadas son menores. Claro. Luego algo está fallando, señores. Claro. Es que ahí lo comentamos en su momento, o sea, una de las cosas de la reforma laboral es que es un cambio estadístico, ¿no? Y entonces ese cambio estadístico pues no es neutro. Ahora mismo los economistas van bastante a ciegas porque, claro, los datos que tienen no corresponden con la serie histórica, entonces a la hora de hacer previsiones el empleo es muy importante y está desvirtuado, ¿no? Al mirar las cifras como la reforma laboral ha entrado... hacer los fijos, comparativas. Claro. Entonces FEDEA se ha puesto a rascar y dice, por favor, gobierno, díganos cuál es el paro efectivo, o sea, cuántos parados hay, porque los fijos discontinuos que están inactivos, la gente que está sin trabajo en los ERTE, pues claro, no están trabajando, son demandantes de empleo ocupados, entonces eso debería estar contabilizado como paro efectivo y no solo hablar del paro registrado, ¿no? Que es de lo que habla el gobierno. Como decía Unai Sordo, que está sordo, no escucha, le viene muy bien el apellido porque no escucha, va y dice: bueno, es que toda la vida ha habido fijos discontinuos, ya, pero es que toda la vida los fijos discontinuos eran un 3%, un 4%, y ahora lo que son temporales. O sea, que no nos cuente, o sea, el propio sindicato, o sea, comisiones obreras, en vez de decir qué escándalo que es esto de qué nos habéis vendido de la reforma laboral, de hecho, dice el tío que es que es lo de siempre, fijos discontinuos, que toda la vida ha habido, que no entiende el escándalo que hay montado con los fijos discontinuos. De hecho, hay una cosa que delata que ellos son plenamente conscientes de la trampa que han introducido. Es decir, han cambiado el nombre temporal por fijo discontinuo, pero si de veras fuera un fijo,
no estaría dándose de alta y dándose de baja, dándose de alta y dándose de baja, y no aparecería 5 y 6 veces por mes. Exacto. Porque si de veras fuese el mismo contrato, sería el mismo contrato y por lo tanto contabilizaría como uno. Si aparece y desaparece como contrato y está alterando la estadística, es porque cada vez que tú tienes una alta, entra como alta. Y cada vez que dejas de trabajar, es decir, vas al paro, por mucho que le cueste decir la palabra a Yolanda Díaz, entra de baja ese contrato. Entonces, no tendrías ese repunte brutal de contratos fijos discontinuos con menos contratos realizados totales. Es imposible matemáticamente, a menos que sepas que es una trampa estadística, y lo saben perfectamente. Y luego otro dato, de esos contratos fijos discontinuos, y de todos los indefinidos, de más de 12 meses, solamente se están cerrando el 7%. Hace un año, octubre del 21, se estaba cerrando el 33%. ¿Por qué han caído? Porque has cambiado la nomenclatura. Y lo que has hecho es camuflar los temporales como fijos discontinuos de menos de 12 meses. Si ha subido el 500 y pico por ciento, pues, claro. Vamos a ver, de repente no han aparecido 550% más claro, de contratos. Por parte de los sindicatos de defender a los parados. Es una vergüenza. Hay una forma que ahora ya directamente les niegan hasta el nombre parado para no tener que defenderlos. Pero bueno, como luego ellos los echan al ERE, porque como no dicen que no le pueden subir, que no le pueden subir lo que piden para que le suban los demás empresarios, es que de verdad lo de los sindicatos en este país es para echarse a temblar. ¿Decías algo, María? No, que no, sí, pues iba a decir solamente que si por el tema del dato del mes pasado, que si a los fijos discontinuos maquillados subamos el empleo de la administración pública, que el mes pasado volvieron a ser más de 11.000 empleos. Pues mira, nos suicidamos. Pues ahí tenemos la buena evolución del empleo. Del empleo privado, que es el que, en fin, el que tendría que estar pues subiendo y aumentando y por lo menos ir cubriendo pues todo el desastre que ha sido la pandemia y la pospandemia y todos los líos que hemos tenido, pero no, claro, así lo arreglo con empleo público y a otra cosa mariposa. Bueno, estamos en Navidad. Así que para que todo salga perfecto esta Navidad, pues no hace falta tener a los hermanos Torres en casa cocinando, aunque estaría muy bien. Basta con utilizar productos frescos de calidad, como los de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, con la máxima frescura y garantía y una variedad tan grande que nos va a sorprender a todos. Puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería, pastelería y recogerlo recién preparado, cuidado aquí, sin colas ni esperas, en la fecha exacta que les indiques. Y como siempre disfrutarás de la oferta más completa en alimentación de cara a las fiestas, los turrones y dulces de Navidad, los vinos, cavas, licores, espárragos y ojo, hasta el 14 de diciembre puedes participar en la gran fiesta de las marcas de Hipercor y supermercado El Corte Inglés y ganar cuponeras con vales regalos para comprar cualquier producto de marcas como Budweiser y muchas marcas más. Hay más de 110.000 euros en cupones regalo, así que aprovéchate, porque para tu compra de Navidad no hay nada mejor que Hipercor y supermercado El Corte Inglés en tienda, web y app. Bueno, y ahora lo de los precios, porque el gobierno está encantado, porque total, ahora resulta que somos los mejores del mundo mundial. Sí, los mejores del mundo mundial, con una subyacente que no baja del 6,2%, la mayor caída del consumo de alimentos desde 2013, el índice de miseria subiendo, miles de millones sacándolo a gente de los depósitos para poder tirar, el que los tiene, claro, para poder ir tirando. Y mientras tanto, 32.300 millones que lleva recaudados el Ministerio de Hacienda. No tienen vergüenza. O sea, pero ¿de verdad nos quieren hacer creer ahora que estamos fenomenal en inflación, que la inflación es ¿cómo está España de maravilla? Y todo esto les da igual. O sea, los alimentos, que es el mayor gasto que hacen las personas, cuanto más vulnerables gastan más en alimentación, y es la mayor caída, es que la gente no está consumiendo porque claro, no puede, es que no puede pagarlo, y el que tiene algo de dinero en la cuenta lo saca para poder pagar los gastos del mes. Y están contentos. Es que el tema de que vayamos también en la inflación es muy relativo, porque, aquí los datos se pueden vender como se quiera vender, pero como íbamos tan mal, quiero decir que éramos los que antes encabezamos toda esta subida descontrolada de la inflación dentro de la eurozona, pues ahora estamos recortando un poco por efecto antes. Escalón, ¿no? Claro, es de cajón. Cuando tú comparas la inflación de noviembre de este año con el noviembre del año pasado, como el año pasado nosotros ya habíamos subido mucho más que los otros países europeos, pues la estadística evidentemente nos es favorable.
favorable. Luego está el tema del tope al gas, que se calcula que nos cuesta unos 13.000 millones de euros. Ese dinero no aparece en la inflación, exacto. pero lo que has hecho es dejarlo por otro lado. Y luego te vas a los datos de la OCDE que te miran el largo plazo de la inflación y te dicen que en España en el año 2024 vamos a estar con la inflación todavía en el 4,8% y en otros países europeos ya van a estar mucho más cerca del 3, 2, o sea que no vamos tan bien con la inflación, o sea, se puede vender el dato como se quiera. Y si encima miras la subyacente, que ya está en el 6,3% y que es la que nos dicen que nos indica más la inflación a largo plazo, claro, pues lo que tenemos es una Y luego situación. además que hay que tener en cuenta que España todavía no ha recuperado los niveles de riqueza prepandemia, o sea que es que, por favor, un poquito de pudor. No, pero luego es que no tiene hay más una mínimo pudor. trampa que es muy tosca. O sea, lo que estamos viendo no es la inflación, sé que suena un poco técnico, no es la inflación base 100, no es coger un nivel bajo y empezar a decir, ahora tienes 88, ahora tienes Sube, 89, ahora ahora baja, tienes ahora 100. tal. No, Ya. son las subidas, es decir, el 6,8 nuevo de subida, que es interanual, sube con respecto al 5,5 que subió en el mismo mes del año pasado, en noviembre del 21. Por lo tanto, desde hace 2 años, la realidad es que nosotros hemos subido ese 6,8 más ese 5,5 y todavía me lo estoy dejando, porque no se puede calcular por la cuenta de la vieja porque la base ha crecido. Es decir, realmente sería incluso más. Nosotros, de hecho, los niveles que tenemos de crecimiento, desde que está gobernando la economía Pedro Sánchez, superan ya en estos momentos el 13%. Tenemos una inflación acumulada de más del 13%, lo cual nos sitúa en cabeza de prácticamente todos los países y de las grandes economías, por supuesto, salvo Alemania, que en estos momentos está recibiendo el zarpazo porque depende 100% del gas ruso, pero no es comparable. Es decir, esto es una locura. A nosotros no es que nos haya bajado, que hay mucho periodista diciendo baja la inflación, pero como que baja. Sube un más 6,8. Si usted ve un símbolo 6, un símbolo más, ¿cómo va a bajar? Es decir, está subiendo un 6,8 sobre el 5,5 que escaló el año anterior. Por eso ahora la comparativa, como dice María, con respecto al resto de países, dice, ahora nos sube menos que a los demás. Claro, porque es que al principio parecía que estábamos en sprint, era una locura. Y luego, otra cuestión, o sea, mucha gente está haciendo ya efecto sustitución de producto más caro por producto mucho más básico, alimenticio y de todo estilo. Resultado, en el momento en el que tú quitas la demanda de determinados productos por arriba, ese precio empieza a moderarse. ¿Por qué? ¿Por qué ha bajado el precio? Porque no lo estás comprando. Si no lo estás comprando, a mí qué más me da que me lo cobren a 12 que a 10. Si no lo puedo pagar porque en cuanto sobrepase los 8 ya no puedo pagarlo. Es decir, ¿está bajando el precio? Sí, pero mucha gente se está quedando sin consumir eso. ¿Dónde se están refugiando? En los consumos más básicos. La utilización de gasolina para poderte ir, evidentemente, a trabajar, etcétera, que se ha bajado por pura cuestión de mercado internacional. Y todo el resto de productos básicos, alimentos y demás, están con subidas entre el 15 y el 20. Esa es la inflación real que está soportando este año. Después de las subidas del año pasado, la población capa media, media alta y media baja, y ni contar la baja. Bueno, y una cosa, Alemania, que por supuesto tiene el problema del gas y está quemando carbón, como nos cuenta todos los días, pero ya, lignito. Pero a lo bestia. Ahora Bruselas ya no es carbón, ya le llama lignito, no, sí, y ya una está porra. Carbón, solucionado. yo me hago caso de mi mafo bueno, que todos los días pone ahí la verde Alemania quemando carbón como si no hubiera un mañana. Bueno, pero una cosa. Claro, la inflación es muy alta allí, supera el 10%, están horrorizados, o sea, les ha duplicado las facturas y tal, pero también es verdad que el gobierno, con la recaudación extra, les va a pagar parte del recibo del gas. O sea, vale, tienes una inflación tremenda, tienes un problema con el gas, pero el gobierno, que hace sus deberes, no tiene una deuda del 120%, ni tiene un déficit del 6%, pues resulta que puede dedicar dinero y sobre todo de la recaudación extra, a su vez que se retroalimenta con el IVA y con los impuestos sobre los hidrocarburos y la electricidad, puede permitirse el decirle a su gente, oye, pero yo te pago hasta, si te cuesta 100, yo te pago 50. Me parece que era una cosa así. O sea, los cifras me los he inventado, pero más o menos. Claro, aquí lo que vamos a Y ver... aquí tenemos 32.000 millones extras, ya. Que para la buchaca, ni un duro. Sí, bueno, ni un duro y espérate, porque mencionaba Carlos ahora lo de que se está moderando el precio de la gasolina y no lo por los quitar. mercados internacionales, y lo que van a hacer es quitar esa subvención ya probablemente al resto de ciudadanos, y eso pues tendrá también un efecto en la inflación. Es que ahí hay otra cosa, y es que todas estas medidas lo que hacen es que te bajan los precios y te bajan la inflación, pero en cuanto las quitas, que las van a tener que quitar, porque con la deuda que tiene España y el déficit que tiene España, aunque tienen récord de recaudación, pero bueno. No, pero es que este récord de recaudación
recaudación debería de ir a deflactar la tarifa del IRPF y a no subir más a no subir impuestos. Por ejemplo, ahora le están diciendo que por Dios, es el momento de poner ahora el del plástico, cuando no vendemos nada y estamos hechos polvo. Es el momento para recaudar, que esa es la historia. Mira, aquí hay una ecuación que es muy básica. Si fuese la cosa bien, es decir, si estuviese marchando el consumo, si hubiese actividad, si la contratación fuese real, si fuésemos de maravilla en términos de control del paro, si las empresas estuviesen teniendo beneficios, ¿para qué subir los impuestos? Es que ya con la recaudación podrías pagar. Bueno, pues vamos a cerrar este año con unos 65.000 millones de déficit, después de haber subido hasta el momento los impuestos en 32.000 millones. ¿Qué me está usted contando? O sea, tiene usted un boquete de casi 100.000 millones a contar desde el inicio, porque ha tenido que incrementar la recaudación en más de 30.000 millones y va a cerrar con 65.000. ¿Qué me está usted contando? Si fuese bien la economía, usted no necesitaría estar estrujando a la población para sacar dinero, porque podría pagar los gastos. ¿Por qué no pueden pagar los gastos? Porque no va bien. Bueno, pero no solo nos suben los impuestos, sino que la recaudación que nos sacan por la vía de que están subiendo los precios también se la quedan. Sí, es una subida de impuestos, pero por tipos o por base. Ya, pero y aquí se está subiendo por base. Como que dices, hombre, por favor, que si esa parte no habíais contabilizado tanto dinero extra, ayudar un poco a la gente. Yo ya no te digo que ayuden a todo tipo de gente, como por cierto están haciendo, sin ninguna... O sea, primero les pones un impuesto a los ricos y luego les regalas los 20 céntimos de la gasolina, el abono transporte, los 400 euros de los niños. Y por ejemplo, con las pensiones es igual. Hay pensionistas que van a recibir por un lado, por otro lado pagarán más IRPF, excepto en el País Vasco, donde, por cierto, no se aporta dinero a los presupuestos de más en el cupo para financiar todo el gasto que se está traspasando de pensiones a los presupuestos, y ellos sí que han deflactado la tarifa, con lo cual los pensionistas vascos sí que van a tener una ventaja frente al resto. A los jóvenes les fastidias la incorporación al mercado laboral subiéndoles la cotización y luego les das un cheque de 400 euros para que se vayan a comprar juegos de la PlayStation. ¿Pero quién ha pensado esto? ¿Quién ha pensado esto? No hay nadie al mando. No hay nadie al mando pensando con lógica, porque si estás metiéndote todo el día con los ricos y luego les les abaratas la gasolina, les abaratas el transporte, les abaratas, le das a los niños, como si los niños de los ricos necesitaran los 400 euros. O sea, haces cosas de este tipo que dices, pero esto no se corresponde con el discurso que me estás largando, o sea, esto es mentira. Y ahora dicen que si quitan los 20 céntimos, solo se lo van a dar a los transportistas, se lo van a dejar para los transportistas y las personas vulnerables. ¿Qué va a hacer el gasolinero? ¿Pedirle la declaración de la renta? ¿O le van a dar una cartilla? ¿O le van a dar una cartilla donde ponga persona vulnerable y tú vas con tu cartilla de persona vulnerable, como en Cuba ya? La cartilla de racionamiento para que te den la gasolina. De verdad, o sea, en fin. Bueno, aguardarme un poquito que hoy es un día muy importante para las personas con discapacidad y Banco Santander, y tenemos tener una entrevista muy maja. Como les digo, hoy es sábado 3 de diciembre, y además como cada año desde 1992 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este día? Pues promover el derecho y el bienestar de este colectivo, por supuesto en todos los ámbitos. Y es que, la verdad, solo una sociedad en donde haya espacio para todos, pues es capaz de progresar. Por ello, apostar por la igualdad de oportunidades como vía para mejorar la vida de las personas es una clave. Si esto se traslada al plano laboral, el fomento de la diversidad entre sus empleados pues es uno de los principales activos de las compañías. En este panorama, pues Banco Santander lleva años contribuyendo en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y laboral. Hoy vamos a conocer a Elena Gómez, que es un buen ejemplo de ello. Tiene una discapacidad auditiva, trabaja como especialista en transferencias internacionales de Banco Santander. Se considera toda una apasionada de los libros y su tesón y esfuerzo le han llevado a ser profesora en un máster de la Universidad Carlos III de Madrid, además de ser la autora de varias novelas. Está con nosotros ya, creo. Buenas tardes, Elena. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, es que me encanta. A ver, primero, antes de todo, cuéntanos, las novelas, ¿son policíacas? ¿Son de amor? ¿Son de... ¿Qué son? Bueno, es un poquito una novela que intenta reflejar la vida de una mujer de unos 40 años. Una es histórica, ¿vale? Y la otra es en el plano actual,
es un poquito el día a día de las personas que trabajan y a lo mejor no tienen una vida pues con matrimonios, hijos, cómo se enfrentan al día a día. Ajá. ¿Tú crees que desgraciadamente o para desgracia de todos todavía hay que tener que seguir conmemorando un día como este, que esto ya lo deberíamos de tener más superado, o cómo lo ves? Bueno, yo creo que el objetivo de un día como este es que dentro de unos años no tenga que celebrarse, la verdad. Creo que aún falta bastante camino por recorrer, ¿no? Pero creo también que estamos avanzando en la buena dirección. Uh-huh. Para mí el sentido real es que yo no tuviera que estar aquí haciendo esta entrevista, porque todo estuviera tan normalizado que no haría falta. Exacto. ¿Y en tu desarrollo profesional, cómo te ha influido el hecho de tener esa discapacidad auditiva? Pues quizá me ha influido dándome fuerza para conseguir lo que históricamente no debería haber conseguido, y me explico, ¿vale? Quiero matizarlo. La gente que tiene una diversidad siempre necesita luchar para superar esa diferencia. Entonces hay como una especie de barrera histórica que suele poner etiquetas a las personas. Es decir, yo soy sorda, no puedo aprender idiomas, por ejemplo, ya a mí me falta alguna extremidad, no puedo hacer carreras cuando la ciencia está avanzando, y sí que necesito un dispositivo, no quizá para ser igual, pero sí para conseguir una equidad y poder trabajar como vosotros. A mí, por ejemplo, te estoy hablando cuando empecé hace 15, 20 años, pues en el instituto me dijeron que por inteligencia, cuando te orientan por inteligencia puedes hacer la carrera que quieras, pero como eres sorda no la vas a acabar. Eso a mí me empujó. Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué ánimos! ¡Qué bien! Me empujó a conseguir el título universitario, soy licenciada en químicas, para que la persona que viniera detrás no se encontrara con esas palabras. Porque uno de los principales, entiendo que obstáculos que te has encontrado son precisamente las personas. Algunas pues de las sí. personas que te han rodeado. Pues sí, fíjate, por eso decía lo de la barrera de prejuicios y etiquetas que existen. Ya. Por ejemplo, había gente cuando estaba buscando trabajo que en mi currículum indicaba pues mis logros laborales, académicos, pero por ejemplo, como no podía, en ese entonces no tenía implante coclear, entender bien por teléfono y pedía una entrevista personal para leer los labios, pues ni siquiera optaban a realizarme la entrevista. Ya. Y en este sentido, ¿cómo te ha ayudado Banco Santander? Bueno, trabajas en Banco Santander, pero ¿cómo te ha ayudado, cómo te ha facilitado la vida? ¿Te ha intentado tratar, no sé, como si no tuviera que decir, como por tu preparación, por tu profesionalidad, por tu currículum? Pues yo creo que ha sido increíble la normalización que tienen aquí, que se ha conseguido. O sea, es una total integración. Uh-huh. Yo cuando fui a hacer la entrevista, lo único que me preguntaron por mi discapacidad fue en relación a si me tenían que hablar de alguna forma o más despacio para que les entendiera. Y una vez aclarado todo eso, lo único que hicieron fue preguntarme pues por mi carrera profesional, mis estudios, mis conocimientos y actitudes. Uh-huh. Simplemente, con lo cual salí encantada porque era la primera vez que en mucho tiempo que esa entrevista de trabajo estaba orientada solamente a mis capacidades. Pero, por ejemplo, la oferta que recibí fue la misma que recibiría una persona sin ninguna discapacidad y ahora mismo estoy totalmente integrada. Uh-huh. También gracias a que yo tengo un implante coclear, entonces necesito conectar con una especie de dispositivo al portátil que se lo llevar en la cabeza, ¿vale? Uh-huh. Bueno, mis compañeros lo tienen totalmente naturalizado, es decir, no les parece extraño que yo tenga que estar con este dispositivo en la mano o conectar al ordenador, entonces eso me ayuda muchísimo. Pues Elena, muchísimas gracias, te doy la enhorabuena y te deseo lo mejor, lo mejor, que sigas afianzando tu profesión y que sigas para arriba y que bueno, pues a ver si el año que viene, ya no sé si el año que viene, pero bueno, si se va normalizando en los próximos años y no tenemos que hacer días porque ya está bien, ¿no? Da igual el día de la tortilla que el día de las personas con discapacidad, es tremendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a visibilizarlo y sobre todo por contribuir un poquito más a que se normalice. Claro que sí, un beso fuerte. Un beso grande, muchas gracias. Adiós. Pues hoy la noticia de la semana se refiere a las ventas de coches en España, que han cerrado noviembre
con un total de 73.221 unidades. Y dirán, ¿son muchas o pocas? Bueno, pues es un aumento del 10,3% comparado con el mismo mes del año pasado. ¿Esto es bueno? Pues sí, pero sin embargo en el acumulado del año pues sigue siendo el saldo negativo, ya que entre enero y noviembre las matriculaciones de coches nuevos siguen un 4,4% por debajo de las de 2021. Las ventas, fíjense, de vehículos eléctricos en los 11 primeros meses sí fueron 75.864 unidades, un 22,3% más que en el mismo periodo del año anterior, pero 50.000 unidades menos de lo previsto por el Gobierno en ese plan nacional de no sé qué. Y la cuota de mercado hasta el penúltimo mes del ejercicio se situó en el 8,7%. Bueno, y con la que tenemos encima, también hemos tenido que escuchar ayer a algún del Partido Socialista poniéndose medallas porque el BBVA había dicho que el año que viene la economía va a crecer una décima más. Vamos, que en vez de que lo que había pensado, que era el 1,1, que ahora va a ser el 1,2. No decía este socialista que es la mitad de lo que dice Calviño y que han puesto en el cuadro macroeconómico de los presupuestos. O sea, tienen tal desvergüenza ya. Bueno, también se aprovechan de que a veces dicen estas cosas en lugares donde el que le está entrevistando no tiene ni pajolera idea de si la otra vez dijo el 1,1 o en los presupuestos pone el 2,2. Pero bueno, no vamos a echar la culpa al periodista, siempre o nunca. El caso es que, de verdad, hay que tener poca vergüenza para ponerse medallas porque el Servicio de Estudios del BBVA ha subido una décima su previsión, mientras que, por ejemplo, el Consejo General de Economistas la ha bajado al 0,9. O sea que... Sí. Y el Banco de España, pues rondando la recesión y el estancamiento absoluto del consumo, preocupadísimo por el ahorro, preocupadísimo por los bancos y la situación en la que les va a dejar con todo esto del impuestazo y con las ayudas a la hipoteca, que veremos a ver quién la pilla, porque la gente está haciendo cuentas y a lo mejor muchos se están dando cuenta de que es el truco del almendruco, que luego al final lo vas a tener que pagar igual, y encima a lo mejor dentro de unos años que no sabes ni cómo estarás, ni si te va a venir bien, ni si nada, ¿no? Bueno, el caso es que yo estoy de verdad, yo me asombro con la cara dura que tienen, con los datos que te dan. O sea, te están diciendo que es que vas a tener una inflación de 4 y pico %, de que vas a crecer el 1% y estás contento. A ver, es que en realidad, bueno, 2 décimas ha subido, del 1 al 1,2 el BBVA. Del 1 al 1,2. Pero vamos, que lo primero es eso, que es la mitad de lo que promete el cuadro macroeconómico del Gobierno, con lo cual eso ya en sí mismo es un jarro de agua fría. Luego está condicionado y muy ligado todo a la situación internacional, porque claro, por ejemplo, Estados Unidos ya está diciendo que quiere paz en Ucrania, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento en el que eso es muy importante. Si China cambia la política COVID-0, si en Europa y en Estados Unidos y en el mundo se empuja hacia que haya, hacia un final, una negociación en Ucrania, pues esos vientos de cola exteriores en algo van a ayudar, pero eso no significa que se puedan celebrar los datos, porque el propio BBVA, cuando presentó las previsiones, pues hablaba de un crecimiento muy débil, porque un crecimiento del 1,2 es muy débil, y sobre todo que empieza a incorporar ya el efecto por fin de los fondos europeos en ese dato, que veremos si luego se materializa, porque cada vez que vemos datos de ejecución pues nos vamos decepcionando. Y también tenemos que tener en cuenta que si con el estímulo monetario que hay ahora mismo en vigor, si con el estímulo fiscal que suponen los fondos europeos vamos a crecer el 1%, y encima BBVA Research no descarta que entremos en 2023 con contracción, o sea, aunque sea un trimestre, ya no habla de recesión, pero bueno, no es un dato bueno, pues yo creo que no es un dato para celebrar. Bueno, peor hubiera sido que lo hubiera recortado aún más, ¿no? Pero el Consejo General de Economistas lo ha recortado al 0,9. Sí. O sea, es que es paupérrimo. Estoy yo así recordando, debo estar hoy un poco así con mala uva adicional. La gestión del impuesto a la banca se ha transferido al País Vasco, ¿verdad? Sí, también. Vale. Sí. ¿Y la sede del BBVA dónde está? Sí. Ah, vale. No, que digo que a lo mejor, no sé, que detalles de esto que se te pasan por alto, ¿no? Y con todo eso hemos conseguido que nos suban 2 décimas. Ole, espera que saco las fanfarrias, la orquesta del pueblo, viene Manolo del bombo y el bombero torero. O sea, yo de verdad, por amor de Dios. O sea, mira, que me parece muy bien sus juegos, yo entiendo perfectamente a todas las empresas, hacen lo que pueden y no me extraña con un gobierno así. Pero por Dios, o sea, después de eso, anunciar 2 decimillas de subida, que yo, de verdad, cada uno en su casa que haga un traslado a poder adquisitivo real. Porque la realidad es que al
60-70% no le van a subir nada. Con crecimiento del 1, del 1,2, del 2,4, del 2,6. El sueldo no se lo van a subir nada y va a tener una inflación rondando el 5%. Después de un año en el que ya estuvimos por encima del 6% y otro año en el que vamos a acabar por encima del 8%. Oye, pues muy bien, ¿eh? Vamos bien, 6 más 8, 14, 14 más 4, 18 y subida a 0, 18 a 0. Parece el... Pero el IRPF... Claro, o sea, yo sí que de verdad, sigue su curso. IRPF, el IRPF y todo el resto de impuestos a mordiscos de entre 30, en los próximos presupuestos 38.000 millones, entre cotizaciones e impuestos 38.000 millones de pérdida de poder adquisitivo. Oye, pues sí, lo que no sé es cómo no me salgo corriendo a la tertulia y me voy a comprar guirnaldas. Yo, de verdad, es que son unas cosas, pero además no sé a quién le están hablando. O sea, hablas con los autónomos, hablas con gente de hostelería, hablas con gente hasta de turismo que ha tenido un cierto despertar, hablas con gente de venta de componentes ya más duraderos, hablas con construcción, pero ellos de veras se piensan que van a engañar a toda la población. Parece que además, sí. Que además que cuando acabe el año 2023 con ese crecimiento del 1%, me da igual que sea el 0,8, 0,9, 1%, 1,1, pero es un crecimiento paupérrimo, haremos balance de la legislatura, porque será el fin de la legislatura, y veremos cómo los españoles son más pobres que en 2019, porque vamos a ser pues uno de los pocos países de nuestro entorno, casi el único, en que no habremos recuperado el PIB previo a la pandemia hasta, ahora se dice que el primer trimestre de 2024, pero es una fecha que se va retrasando, y si miramos el consumo de los hogares, no se va a recuperar hasta 2025. O sea, realmente la situación pues no es para celebrar. En esa situación me gustaría ahora, los últimos minutos que nos quedan, comentar, le llamo yo, grandes ideas que han tenido pero que son devastadoras. Por ejemplo, el límite al alquiler, que lo van a prorrogar y lo único que han conseguido es una subida histórica de los precios del alquiler y por supuesto que haya menos oferta del alquiler. Hombre, claro. Anda, no me digas, qué sorpresa. O sea, que se limitas... les dijo, Hombre, veces. sí, pero aquí como se les dice todo y no hacen ni caso, pues seguiremos informando. El impuestazo a la banca. Anda, si están subiendo los tipos de los créditos y dan menos, no me digas. También se les dijo. La subida del SMI, que lo quieren subir hasta 1.085. Otra vez... el informe que no me gusta lo escondo y el que dice algo más o menos que no es muy negativo lo enseño un poquito a alguien nada más, pero lo guardo básicamente porque te están diciendo que es malo para el empleo y sobre todo para los jóvenes, para las mujeres, para los colectivos, para los mayores de 50, o sea, para todos los que necesitarían... Para los vulnerables. Exacto, para su gente, pues fuera. El ingreso mínimo vital... que no llega y no tal, pero lo van a subir el 8,5, como si lo suben el 40, pero si no llega ni a un tercio de las personas a las que decían que se lo iban a subir. Y luego ya no te digo el fracaso, como decía al principio, de tener que rebajar lo de los avales del 100 al 20, porque es que, claro, ¿quién va a presentar un aval del 100%? ¿Pero estamos locos o...? Bueno, por lo menos se nos han rectificado. Sí, bueno, cuando ya se han dado cuenta, sí, después de 2 años, ha fracasado de que vas a los datos de ejecución y da vergüenza y te van a mandar aquí, a lo mejor ya en vez de rosa va a venir un poquito más azul marino, no es negro, pero azul marino y le ha entrado un poco el pánico. Pero vamos, es que es todo así. Y el impuesto al plástico que hemos comentado, que dices, todos. Oye, ¿no tienes otro pues momento? Llevan 54 subidas de impuestos. Se te puede llenar el folio por las dos caras pero es que sigue faltando. Qué gran idea. Voy a poner un límite al alquiler. Qué gran idea. Un impuestazo a los bancos. Qué gran idea. El ingreso mínimo vital. Pero si luego es todo un desastre. Y luego las grandes ideas que algunos de esos impuestos que has mencionado van a acabar en tribunales y veremos si no hay que devolverlos en un futuro. Seguro, porque con esa intereses. es la parte B. Oye, espérate que ahora nos queda por ver el impacto que va a tener combinado 2 elementos, que cuidado porque además lo que te puede sacar son centros directivos y empresas de España. La combinación del ataque a las rentas más altas, patrimonio, impuestos a la riqueza, combinado con la subida de las cotizaciones. Efectivamente, con la subida de cotizaciones en la capa más alta. Al final, si tú le estás diciendo a una persona que se quiere venir con su empresa o con su centro directivo y se quiere venir de Holanda, y lo primero que hace evidentemente esa persona es pasarse por jurídico de su empresa y dice, vale, ¿cómo me va a quedar mi poder adquisitivo? Y empiezan a echarle cuenta y dicen, pues mira, aquí vas a prescindir del 50% más o menos y allí con todo lo que tienes metido vas a prescindir del 55%. Así, pues me pagas tú el 5% restante, evidentemente, porque no me voy a ir para perder. ¿Qué es lo que va a responder la empresa? Pues entonces párate quieto. A ver, vamos a mirar a otro país porque no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, esas dos medidas combinadas van a hacer que centros directivos salgan, que empresarios salgan. Yo ya tengo 2 amigos que me han dicho ya que se desplazan a Irlanda.
pueden trabajar online plenamente y han dicho, mira, se acabó ya esta fiesta. Es que ya no, estoy y gente harto. que podía venir a España a teletrabajar, gente a Canarias, a Málaga, a Andalucía. Elegirán otros centros. Se irán a otro sitio. Con lo cual su consumo se va a otros sitios. Yo me he estado poniendo estas semanas un ejemplo. Un Porsche Panamera. Un Porsche Panamera deja en impuestos nada más comprarse 33.000 euros. Es lo que paga en impuestos, recaudación. Dice, rico, malvado rico, le apedreamos. Vale, muy bien, pues no te preocupes. El rico se marcha a otro sitio y ya pagará los 33.000, 30.000 o 40.000, los que sean, los pagará en otro país. La recaudación, 33.000 euros, equivale a 3 personas de capa media en España, por IRPF más cotizaciones. Vamos a ver, es que en algún momento esta gente del Partido Socialista, Podemos, Bildu, Esquerra, toda esta colección, el grupo estos que tienen una política que se define con una palabra, envidia, en algún momento tendrán que empezar a pensar que si de veras quieren recaudar, hasta por su ansia recaudadora, les viene mucho mejor que entre gente con dinero. O sea, tienen tal odio a la gente que triunfa, a la gente que no pasa por su dogma ideológico, etcétera. Le tienen tal odio que están dispuestos en el fondo a renunciar a recaudación. Lo que están haciendo es lo que más puede hacer perder recaudación. Que tú te traigas un rico a España significa que el gasto en eso que ellos tanto odian, el barco, aquí. La compra del coche, aquí. Los restaurantes, aquí. La compra de la casa, aquí. Todo eso se llama impuestos. Pero a ellos no les importa, porque ya lo hemos visto en los países donde porque no ellos... les votan, claro. En los países donde ellos se sienten como pez en el agua, les da igual que haya pobres. Es más, quieren que haya pobres, porque son la zona donde se menean, porque a ellos no les va a faltar. No, si tú vas a Cuba, yo he estado en La Habana, y en La Habana la gente es muy pobre, pero los del partido no. Totalmente. Los del partido te los encuentras que van en coche, que van a los restaurantes, a los paladares y tal, y están poniendo ciegos. O sea, a ellos no les importa que haya pobres. A ellos no les va a afectar. Ni a sus pisos, ni a sus nada, o sea, ni a sus casas, ni a sus sueldos. Ese es el problema que tenemos, que podemos desbarrar en algo semejante. Es un discurso muy demagógico y hace daño, porque realmente pues la inversión es importante. Y hemos visto, has mencionado antes el caso de Málaga, ¿no? Una ciudad que, por ejemplo, ha conseguido atraer muchos a capital internacional, está ahora en el foco de determinadas empresas y multinacionales que han querido abrir ahí un hub o algún tipo de delegación pues para impulsar determinados negocios y claro, les metes una subida en patrimonio y eso pues evidentemente pues te hace restar puntos en los rankings de competitividad y se van a otros lugares. Vamos a ver qué posibilidades tienen tanto Andalucía, por ejemplo, como Madrid en recurrir ese meterse directamente en tus competencias, ¿no? Que son el patrimonio y sucesiones, donaciones, sí, y pues, los impuestos cedidos. A ver qué posibilidades tiene de pararlo. Ahí va a haber otras vías también, porque incluso puede llegar a ser confiscatorio, ¿no? El impuesto. Totalmente. Luego, o sea, yo creo que es que hay mucho, o sea, a ver, el problema de esta forma de gobernar basada en el titular y en la demagogia es que se hacen chapuzas, y lo hemos visto en la ley del CSI y lo estamos viendo o lo vamos a ver en economía, pero realmente todo esto va a tener estados de alarma que fueron inconstitucionales. Exacto. O sea, Esto va a fíjate, tener o un sea, si recorrido hasta los jurídico. decretos del estado de alarma han sido inconstitucionales, pues imagínate. Bueno, esto, el impuestazo a la banca el otro día, banqueros de mucha seriedad, como Dan Causa, por ejemplo, dijo, no, si nosotros lo vamos a pagar, pero al día siguiente vamos a los tribunales, porque es confiscatorio, una chapuza y una indecencia. Y porque, como ha dicho Fedea, es que no puedes discriminar unos sectores sí, otros no, en base a que, o sea, casi mejor pues pone el impuesto a todos, ¿no? Que por lo menos das una seguridad jurídica, porque es que el mensaje que se traslada a las empresas y a la inversión internacional diciendo, bueno, tú que eres un banco, venga, me caes mal, te pongo un impuesto, pero tú que... Permito que te quiten las viviendas. Claro, tú que tienes viviendas en Sareb, te las voy a quitar, porque qué bien me cae el Ocupa, yo no sé. Y si te las ocupan, te jorobas porque no es de nadie. No es de nadie. Si es de un banco, no es de nadie. Sí, el problema de esta gente es que realmente, de hecho hay una característica, siempre que presentan ellos las propuestas, nunca incorporan, luego ya, si no les queda más remedio en la presentación de la proposición de ley, te meten una pequeña memoria económica. Pero cuando hacen la presentación nunca meten memoria económica. ¿Por qué? Porque no es cierto que hagan política económica. Hacen política de ajusticiamiento. Miran a ver qué colectivos les molestan y dicen, voy a por este, a por este, a por este, a por este. Y dice, oye, ¿te has dado cuenta de que todos los que has señalado, que son los para ti malvados ricos, han llegado a ser o a estar por encima de la capa media precisamente por trabajar más, pagar más impuestos y cotizar más? ¿Te has dado cuenta de ese pequeño detalle? Si los bombardeas, los expulsas. Si los expulsas, automáticamente te quedas sin recaudación. Por eso, en todas partes donde han puesto ellos en marcha su modelo, lo que han producido es más pobres. Es obvio. Es que no puede producir otra cosa su modelo. Si tú expulsas a los que tiran del carro, si expulsas a los bueyes, el carro se para.
En toda tierra de garbanzos. Yo no he visto ningún carro caminar sin bueyes. ¿Qué dijo Zapatero el otro día sobre los que ganan más de quitárselo, no? ¿Cómo era la burrada Pues que dijo? Zapatero debería callarse. Ya, pero él está Vamos. ahora en la protección y y en la publicidad de todos esos regímenes de Hombre, Lucero del Alba, que le eso te iba llamo a yo, decir, que él está de más los en de el Lucero del expropiese. Alba. Expropiese. Sí, pero no es solo pero que el los otro día excuses, hizo es una que- propuesta, Yo no le veo muy delgados, una burrada también sobre la gente que gana dinero, o sea, Oye, son yo en las cosas que- reuniones del Grupo de Puebla veo a poca gente así famélica y pasando hambre, ¿eh? Veo a Hombre, se ha pocos. fastidiado. A sus pueblos todos. Pero a ellos veo pocos, sea así con sensación. Oye, llega mucho jet privado, además, en las reuniones. Una cosa curiosa. Sí, fíjate. A ser tan comunistas y tan pobres. Pero porque ese es su, es que si no se quedan sin parroquia. Si la gente no les necesita, ellos creen que esa gente les necesita y entonces van a depender de ellos, que es lo que pasa en Argentina, ahora va a pasar en Perú, en Chile, desgraciadamente en Colombia, en Bolivia, en México. En Venezuela, como En ya les han Venezuela, robado eso hasta el ya- petróleo. Ahí en Venezuela ya es que eso ya ni Lo que lo pasa es que aquí ha citamos. venido un elemento inesperado, yo creo, para ellos, que ha sido la inflación. Porque ahí no puedes engañar a la gente. Quiero decir, la gente va al supermercado y la gente ve lo que tenía y lo que tiene. Entonces... Sí, eso ha sido un fastidio para ellos. Sí. Eso- Es matemático porque en el momento que tú le das a la máquina de billetes, verbigracia de los consejos de los Garzón, automáticamente te aparece la inflación. Entonces deben ser los únicos que no esperaban la inflación. Claro. Es que es surrealista. Yo de verdad, son unas tesis económicas. De que hecho, yo digo, hablaban de que ya habíamos el pico, ya lo habíamos visto en marzo o por ahí, y era una Bueno, cosa temporal y era una cosa que no empiezan a tal, llamar a Nadia Calviño la Tour. ¿Sabes? La Tour. O la Giro de Italia o la Tour de Francia, porque ve picos por todos los lados. Siempre ha superado un pico y siempre hay otro pico después siempre que hay es otro superior. pico. Sí, Ya sí, hemos pasado el pico y después que hay otro pico. No, pero bueno, De pico si en no, pico. los Garzón como en Argentina, que para eso lo que les gusta es Argentina, que es el darle a la máquina, el que Bueno, haya el 80% de inflación y a mí qué, pues yo sigo robando y sigo viviendo de maravilla y luego además como como digo aquello que dijo Errejón de tenemos que copar todos los chiringuitos y todos los sitios para que cuando nos echen, porque algún día si nos echan, ya estamos perfectamente metidos en todos nuestros espacios y todo, copando ahí todos nuestros agujeros. Que tenga un 80% de inflación, pues lo dijo la ministra de Economía, que dijo, ¿usted qué prefiere, que gane Argentina el Mundial o bajar la inflación? Y dijo, joder, que gane el Mundial. Bueno, para empezar Que gane la inflación. hay una ¿Qué cosa es eso? que es empírica. Si tú produces una inflación de ese estilo, mandas a la pobreza a todo el país. Al mandar a la pobreza a todo el país, los productos de lujo, ¿quién los compra? La población no, te quedan para ti. Ellos. Si no hay demanda sobre esos productos de lujo, ¿qué ocurre? Que bajan de precio. ¿Quién se beneficia? Los que tienen la máquina de imprimir billetes. La Kirchner. Claro. Exacto. Bueno, no sé cómo veis esto, el panorama está un poquito... Optimista, si Está un después de esto poquito decimos que optimista. No, pero es que me veo que ahora entre que si nos quitan lo de la gasolina, el alquiler que sigue, ¿no? Lo del alquiler es preocupante, Sí, 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 lo porque del están, tope. están Sí, sí. los propietarios que claro, es que quién está alquilando, pues nada, o suben los precios o no alquilas. Es que además cuando hablas de propietarios de viviendas en alquiler es que es muy heterogéneo. Quiero decir, ahí están desde los grandes tenedores que hasta el señor que no le llega la pensión y ha alquilado su casa para irse a una residencia. Es que... Sin embargo, hemos tenido la buena noticia de esta posibilidad que se abre, ¿no?, de la Audiencia Nacional de que si te ocupan una casa, vamos a ver Sí, cómo pero se es puede lamentable. articular. O sea, tú al final te pones en la piel de un propietario de casa, dices, vale, se lo voy a alquilar a una persona que por definición no sé quién es, porque estoy firmando con él un contrato de arrendamiento, pero no tengo ni idea. Sí, le puedo pedir la nómina, vale, perfecto. Pero yo qué sé cómo se va a comportar en caso de que al mes siguiente pierda el empleo, yo qué sé. Y te están diciendo, por un lado, mira, la inflación te la vas a comer tú, aproximadamente en 4/5 partes te la vas a tener que comer tú. Y si tienes un problema, cuidado, porque si es una persona que efectivamente ha perdido su sueldo, ha perdido su puesto de trabajo, tiene cargas familiares, etcétera, que se supone que estás alquilándole a la persona más estable, podemos calificarla de persona vulnerable. Y entonces vas a tener un pequeño problema, porque todas las proposiciones que están trasladando todos los socios de gobierno al Congreso de los Diputados van en esa dirección. Si una persona es vulnerable, no la puedes dejar en la calle. Y Bueno, dices, pero por ¿hasta eso- cuándo? pero Dice, por no, e- hasta que se le dé una solución. ¿Quién? Ya, pero por ¿Quién? eso me parecía interesante lo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dicho, hombre, ya si es una persona vulnerable, pues asuntos sociales y Es a que ver esa si es la clave. a ver si en 48 horas
se puede echar a esa persona. Es que, lo que no puede ser es que, si esa persona es vulnerable, la responsabilidad de esa persona es del Estado, no del señor que tiene una casa propietario. Me da igual que sea una empresa o que sea un propietario, una persona ¿Pero esa física. idea os parece que puede ir más allá? ¿O? Pues esa es la lógica. El problema es que de momento lo tienes a nivel audiencia. Aquí necesitaríamos que se asentase la jurisprudencia. Cuidado, una vez asentada la jurisprudencia, que no haya un cambio normativo, porque entonces la jurisprudencia sería sobre ley vieja y se están tramitando proposiciones nuevas. Con lo cual, en el momento en el que los tribunales digan lo obvio, que es, oiga, que un particular no tiene por qué hacerse cargo de lo que llaman ellos el escudo social, te puedes encontrar con que aparece otra ley y te cambia las reglas. Ahí está la ley de vivienda en el Congreso. Claro. Ya. A ver cómo acaba esa también, porque tienen varias ahí atascadas. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. María, muchas gracias. A vosotros. Hasta otro día, Carlos. Gracias, Carlos Cuesta, María Vega. En los mandos técnicos, Víctor San Román. En la producción, Naya Pertusa, Marta Galindo. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que ahora enseguida pueden verlo en nuestra tele. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el próximo sábado, porque aquí no saben que a pico y pala aquí no se hace puente ni qué es eso, que es un puente. Ustedes sí, ustedes salgan, diviértanse y el sábado aquí como clavos, ¿eh? Venga. Economía para todos con Carmen Tomás.